La publicidad como agencia, digamos que yo la entiendo como un tipo de comunicación con color, ¿no? Donde es el cliente el que te dice el color que quiere, pero es la agencia la que propone cómo aplicarlo, ¿no? Es decir, de hacerlo de una forma más contundente, más suave, más sutil o más agresiva, ¿no? Digamos, eso lo que hace un poco es atender a una funcionalidad. Yo muchas veces comparo, y como creativo también y como diseñador, la diferencia entre el diseño y el arte siempre atiende, el arte, digamos, es una recreación para el artista mismo, pero el diseño debe atender a una funcionalidad, igual que la publicidad debe atender al elemento indispensable que se necesita para que exista, ¿no? que es el cliente, ¿no? Y quizá antes se entendía como un elemento, una herramienta para convencer de algo, ¿no? Y yo creo que hoy día ha evolucionado un poco más, ¿no? Y quizás las agencias hemos convertido la publicidad en instalar pequeños microchips en el cerebro de la gente, ¿no? Para que reaccionen y ante determinados estímulos y nos hagan pensar de alguna manera, ¿no? Digamos que esos microchips están como latentes y ante determinados estímulos, ¡pum!, nos hacen pensar algo. Y lo bueno, yo creo, de la buena publicidad es que esa actitud creemos que la tomamos de forma personal o inconsciente, ¿no? Pero si hay una buena publicidad detrás, a lo mejor no es tanto, ¿no? Y quizá vamos las agencias por ahí evolucionando esa publicidad hacia algo muchísimo más elaborado. Como creativo quizá el marketing lo veo algo menos romántico, ¿no? que la creatividad o que el propio arte, ¿no? Pero sí lo veo una herramienta indispensable para focalizar bien la estrategia, ¿no? Entonces, en una primera fase sí lo entiendo más como los análisis, los estudios, las estadísticas que nos permiten, digamos, canalizar y enfocar bien una estrategia, ¿no? Y quizás la parte que más me gusta es la segunda, ¿no? Donde ya hemos analizado y pasamos a crear esa estrategia, donde tenemos que sorprender al cliente final, digamos, y ahí es donde sí tenemos una labor un poco más innovadora, ¿no? Y yo lo que digo que es como un poco ponernos el traje de Maquiavelo, ¿no? Y ahí es donde en la agencia nos divertimos. Comunicación en nuestro sector, digamos, en la publicidad, yo la entiendo cada vez como una comunicación propiamente dicha. Digamos que la comunicación necesita de dos partes, ¿no? Y antes quizás las marcas, a través de las agencias, hablaban desde un púlpito a quien quisiera escuchar, ¿no? Y hoy día se ha dado parte en el juego, se ha dado entrada al juego al cliente final. Y ahora las marcas, a través de las agencias, lanzan mensajes, pero escuchan. Y escuchan a ese cliente final y modifican también su mensaje en función de lo que reciben, ¿no? Entonces, están planteando que una comunicación unidireccional, como podía ser antes la publicidad, pase a ser bidireccional, ¿no? Entonces, y quizá evolucionarla más con un componente mucho más personalizado, ¿no? Pretendemos que hablar directamente al cliente final y que el cliente lo sienta así, ¿no? Entonces quizá que la comunicación en publicidad, la tendencia es que pase a ser una conversación, ¿no? Las marcas ahora quieren amigos para hablar con ellos. Es una agencia de publicidad, pero a mí me gusta casi decir que primero, antes que todo, somos una agencia de creatividad. Digamos que aquí tratamos como te comentaba, el valor a los militares se le presupone y a la agencia se supone que la creatividad también, ¿no? Pero luego, como en todo, hay agencias y agencias, ¿no? Y al menos aquí sabemos cómo trabajamos y cómo nos obsesiona la creatividad, ¿no? Siempre intentamos dar una vuelta de tuerca tanto a la creatividad, al tono, al mensaje, la estrategia. Y la verdad es que se nos olvidan los presupuestos cuando trabajamos, ¿no? Y yo creo que el cliente se ha dado cuenta de eso, ¿no? Y quizá eso es lo que ha hecho también que fidelicemos mucho a los clientes, ¿no? Tenemos clientes desde nuestro inicio y siguen trabajando ahora y no nos consideramos una agencia de clientes de paso o de trabajo puntuales, ¿no? Decimos que somos y nos gusta decir que somos la agencia de las grandes empresas, porque una empresa no solo es grande por su tamaño, sino por su forma de entender el trabajo, ¿no? Y yo creo que cuando se genera una empatía entre un cliente y nosotros por la forma de entender el trabajo y la dedicación a su empresa, es cuando decide seguir trabajando con nosotros.